Con nosotros está Jorge Diner, director asociado de Adasa Internacional, que ha sido la voz de Adasa durante el COVID-19 en Israel. Y ahora tenemos una situación difícil, un sorpresivo aumento de contagios en Israel. Varios hospitales están rechazando pacientes. En el caso de Adasa, según la prensa, está en 129% de su ocupación. ¿Es verdad? Sí, nosotros estamos en 129% de ocupación con todas las enfermedades completas, o sea, no solamente de COVID. De hecho, la situación de COVID para nosotros en Adasa siempre ha sido una situación dinámica, en el sentido que no podemos medir el porciento, porque en realidad nosotros en la primera ola que tuvimos alrededor de Pesach, fuimos abriendo más unidades de COVID todo el tiempo, hasta que llegamos a tener 6 unidades de COVID en el momento de pico, y después la fuimos, cuando los números fueron bajando, después de todo el periodo de cuarentena, fuimos cerrando. Y bueno, así fuimos reabriendo en las últimas semanas, hasta que estamos ahora ya en el mismo número de unidades de COVID que teníamos en el pico anterior. Hoy estamos nosotros en 100 pacientes de COVID y con el hospital también lleno, con todo el resto de la actividad. Por eso tenemos 129% de ocupación. Y dime, Jorge, ¿cuál es tu teoría? ¿Por qué crees que se dio esta agravación de la situación? Bueno, la agravación de la situación tiene que ver con lo que fue una reapertura de la actividad prácticamente a pleno, y creo que podemos decir la decisión de volver a cerrar o empezar a cerrar de forma colectiva general fue una decisión que se fue tomando muy lentamente por el gobierno, con lo cual se empezaron a cerrar ciertas ciudades, a tener algunos controles en alguna actividad, pero fue de una forma muy, muy liviana y muy despacio, podríamos decir. Con lo cual también todo el tema de la disciplina colectiva y la responsabilidad colectiva de seguir también las resoluciones del gobierno, también de cierta forma fue bajando. Digamos, si uno compara con los primeros meses de esta crisis, en marzo, abril, mayo, podemos decir en esa época había una sensación colectiva de que las decisiones eran muy claras, y todos teníamos que estar siguiendo las decisiones del gobierno, respetándolas. Y eso fue cambiando con los meses al punto que, bueno, mucha gente que cuestiona, hay mucho cansancio también, porque como pasa en todo el mundo, porque son muchos meses, y la gente un poco se olvida, bueno, que los gobiernos lo que hacen es tomar las mejores decisiones que pueden, y quizás cometiendo algunos errores, pero lo que buscan es realmente, por un lado, evitar el contagio, por otro lado, poder, digamos, evitar también la catástrofe económica y personal de la gente. Pero con los números que se han llegado ahora, bueno, el gobierno no tuvo más remedio que llegar a esto. Ahora, la causa de por qué se llega a números tan altos, primero es porque realmente, como yo digo, y esa es mi teoría, no represento a nadie en esto, pero es mi teoría y mi análisis, más que teoría, mi análisis es que los números se sabía que iban a llegar a los números que estamos. No hay sorpresa en estos números, que eso responde un poco a como tú formulaste la pregunta. No hay una sorpresiva incremento de los casos. Se sabía que la progresión iba a llegar a estos números. Lo que pasó es que la política del gobierno y también del que coordina todo este
ahora el profesor Ganso, que es el que coordina toda esta política en este momento de prevención y de contención del virus, fue una política de cierta forma de permitir que los números de positivos siguieran subiendo en la medida que no subiera la cantidad de pacientes graves. Porque también hay que ver la diferencia, digamos, en este momento hubo un incremento muy grande del número de positivos. Estamos hablando de, para Israel, un número de arriba de 30.000 positivos por semana. En un país de 9 millones de habitantes es un número muy alto. Pero el número de pacientes graves se mantenía relativamente en un crecimiento menor, 10, 15 pacientes más por día, y como los pacientes se iban recuperando, tampoco los números en general subían más O allá de sea, los 400, ¿le 500. apostaron a la inmunidad de rebaño? No diría que apostaron a la inmunidad de rebaño, sino que apostaron a tener una contención, teniendo en cuenta que muchos de los casos, o la mayoría, la gran mayoría de los casos, se mantenían asintomáticos y en sus casas, con lo cual no ponía en riesgo el sistema de salud. Ahora, esa decisión fue una decisión de un riesgo que tomaron un riesgo muy alto, que es, en algún momento, los números se pueden descontrolar y pasar, como pasó ahora, que nosotros hablamos, digamos, en promedio hemos hablado, hace unos meses hablamos de, 4, 5, hasta 10 muertos por día, y el primer día del año judío hubo 30 muertos en un solo día, el día de Rosh Hashanah. Noticia que pasó muy, muy desapercibida, no se hicieron titulares con esa noticia, me imagino que para no generar un pánico, pero esos fueron los números del primer día de Tishrei. Ajá. Y estamos hablando de que estamos acercándonos a los 700 pacientes graves, y 700 pacientes graves nos acerca al número del drama, que es 800. En el momento que Israel llega a 800 pacientes graves, llega al límite de cuántos pacientes graves el sistema hospitalario puede contener. Y ahí se acaba. Ahí es el 800-01 es el paciente que no tiene, que el sistema de salud de Israel no tiene cómo recibirlo con lo que ese paciente necesita, y qué es lo que pasó en otros países, y ese es el escenario a evitar. Estamos en un número preocupante, o sea, mientras Israel tiene la ventaja de ser un país chico, un país pequeño, con lo cual, mientras algunos hospitales cierren, pero sigue habiendo posibilidad de recibirlos en otros hospitales, la ambulancia de Haifa lo lleva a Jerusalén, es 1 hora y media que tiene que estar en la ambulancia, no es terrible, no es que, va a otro hospital. Sí. Pero en el momento que todos los hospitales tengan la capacidad completa, ahí es donde el problema es más grande. Y ese es el escenario que siempre se buscó evitar. La política fue de contención. No tenemos que preocuparnos porque haya hospitales que no puedan recibir pacientes. Mientras la capacidad colectiva de los hospitales en Israel pueda recibir pacientes, el sistema puede mantener contenida la situación. Pero mientras los números sigan subiendo, podemos llegar a una situación mucho más crítica. Porque no solo se trata de las camas de hospital, porque yo sé que están aumentando secciones en varios hospitales, sino que también del personal hospitalario. El personal hospitalario que también se enferma, también se infecta, y también de los ventiladores, por ejemplo. ¿Cómo está Israel en este aspecto? La situación en Israel es muy clara. A nivel camas, vamos a dividirlo en 3 temas para que poder explicarle a la gente esto de forma clara. Vamos a dividirlo en 3 temas, que es el tema de camas, segundo es el tema de equipamiento, o podemos decirlo, todo el equipamiento que para la asistencia respiratoria artificial, y tercero el tema del personal. Ajá. En los 2 primeros áreas Israel está preparado bien. ¿Qué quiere decir? Que a nivel equipamiento Israel adquirió el equipamiento necesario. Hadassah, nosotros, y en eso agradezco y aprovecho esta
oportunidad agradezco muchísimos donantes, muchos de Latinoamérica, que han hecho este año donaciones que nos permitieron estar preparados con el equipamiento de alta complejidad que ADASA necesita para recibir los casos más graves. A nivel de equipamiento, en ese sentido podemos decir, estamos en el lugar que tenemos que estar, en el tema de equipamiento. En nivel de camas hay en Israel. Hay un problema de camas que se va a complicar en el invierno, porque normalmente en el invierno hay una falta de camas sin el COVID, con lo cual el tema de camas se va a complicar. El tema de las camas es que cuando hacen falta camas o hagan falta más camas para casos de COVID que se agreguen a los de la gripe, que son casos graves, el problema es que para habilitar camas para COVID hay que deshabilitar camas para otra cosa. Quiere decir que enfermos de otras enfermedades que pueden esperar, entre comillas, pueden esperar hacer su tratamiento, van a tener que esperar a entrar en el hospital. Eso quiere decir que alguien que tiene un problema en la rodilla, que le duele la rodilla y que se tiene que operar y que tiene que estar en esto, el otro, va a tener que esperar. Eso quiere decir que un enfermo de corazón que está en monitoreo y que va a tener que esperar, con un impacto que esto va a tener en la salud. Con lo cual camas va a haber, pero eso tiene un costo en el tratamiento que se le puede brindar a otros pacientes que son de otras enfermedades. Pero estos dos temas se pueden cubrir. El tema más desafiante para el sistema de salud de Israel es el tercero, que es el tema del personal médico. Y el tema del personal médico no es solamente un problema de que el personal médico que también se enferma o que también puede estar infectado. Nosotros en ADASA, lo he dicho en entrevistas anteriores y lo repito, en ADASA fuimos pioneros en generar un sistema de testeo permanente del personal del hospital, no solamente médico, enfermeras, personal general, que permitió controlar que no hubiera infección de los médicos y del personal médico dentro del hospital. Si estaban infectados fue por alguien que tenía contacto fuera del hospital y enseguida se pudo detectar y evitar contacto intrahospitalario. Pero el desafío del personal médico es que para el tipo de tratamiento, particularmente en los casos graves que necesitan asistencia respiratoria compleja en el hospital, hace falta un tipo de personal entrenado a un nivel muy alto, que no se puede tampoco entrenar de un día para el otro, ni en una semana, ni en un mes. Y eso quiere decir que el límite de las 800 camas, de 800 pacientes graves en Israel, está justamente relacionado con la cantidad de personal en Israel que tiene el entrenamiento para poder atender a esos 800 pacientes. No hay personal para atender el 800-01. Camas se puede improvisar, equipamiento hay, lo que no hay es personal. Y aunque se esté entrenando ahora personal, no está suficientemente entrenado para poder administrar, manejar y supervisar todo el tipo de procedimientos que se tienen que hacer para un caso grave de COVID. Y ahí donde está el desafío más grande que tiene el sistema de salud de Israel. Si se pasa el número 800, no tenemos el personal adecuado para poder manejar esa situación. Y ahí no se puede improvisar. Nosotros hemos tenido, y con esto cierro esta parte de la respuesta, nosotros hemos tenido algo muy hermoso que nos pasó en los últimos días, que es los médicos que ya se retiraron de ADASA, muchísimos médicos retirados de ADASA, sabiendo que el problema que se está presentando, han venido a tocar las puertas de ADASA por teléfono y se están voluntarizando para ayudar en lo que haga falta para darle aire también a los médicos que están trabajando 24 horas por día. Y tenemos un montón de médicos retirados, todavía en una edad que pueden trabajar también, pero por la edad del retiro, de la jubilación, de la pensión, ya se han retirado, para venir a ayudar. Ahora, no pueden, también por la edad que tienen y por el riesgo que tienen, no pueden estar en las unidades de COVID, pero sí pueden liberar médicos que están en unidades que están en otras enfermedades, en otras partes del hospital, que no tienen contacto con COVID. Nosotros tenemos muy separado COVID de no COVID. Y claro, en ese sentido, esa ayuda es muy buena porque permite liberar médicos jóvenes activos que se pueden reentrenar para el tema de COVID, algo que nos va a ayudar en un
corto, mediano, vamos a decir más mediano que corto plazo. Es una lucha contra el tiempo, es un tema que estamos invirtiendo en reentrenar gente, pero lamentablemente esa es la situación más desafiante que tiene en este momento Israel. Hablando de plazos, ¿cuál es tu pronóstico acerca del futuro próximo? ¿Hasta cuándo tú crees que se pueda controlar esta segunda ola? Bueno, vamos a decir así, mi pronóstico es el siguiente. Nosotros, y esto creo que es un pronóstico bastante general para el hemisferio norte, que incluye también Europa, Estados Unidos, México. Israel está en el mismo barco con esta situación. Pero en particular en Israel mi pronóstico es, vienen semanas y meses difíciles. Lo más probable es que lleguemos después de Yom Kippur, vamos a estar en un número muy alto, cerca del número crítico que es 800, o pasado el número crítico de 800, improvisando alguna solución para poder llegar a este punto. Vamos a estar en una situación complicada. No va a haber otra alternativa para el gobierno que decretar un cierre completo como tuvimos en marzo-abril, que no sé cuánto va a durar. Ahí no puedo dar un pronóstico. Lamentablemente los números que uno ve de enfermos no tienen que ver con las decisiones que se toman hoy, son con las decisiones que se tomaron hace 2 semanas o aplicadas 2 semanas atrás. Nosotros vemos el resultado del contagio días o una semana o 10 días más tarde. Quiere decir que si hubo gente que el día anterior de Rosh Hashanah, cuando todavía no había cuarentena, se reunieron las familias a hacer, como sé que hubo muchos, se reunieron a hacer Rosh Hashanah un día antes, porque el día de Rosh Hashanah no se podían encontrar con sus abuelos, y lo hicieron. Nosotros vamos a ver los números de eso dentro de unos días. Si hubo gente que no respetó que 10 personas, solamente 10 personas podían estar en los templos, en las sinagogas, y hubo más, y eso produjo un contagio, lo vamos a ver dentro de una semana, 10 días, los resultados. Y eso quiere decir que en las próximas semanas podemos ver todavía un incremento muy alto que va a llevar a un cierre completo, ese es mi pronóstico, porque el gobierno no va a tener otra opción de controlarlo si no cierra nuevamente, y que eso va a generar una reapertura de a gotas en los próximos meses, porque lo que hay que evitar ahora es también una epidemia de gripe, de influenza. Si hay una epidemia de gripe al mismo tiempo, y eso, para evitar eso también hay que meter a la gente en la casa, que la gente no salga a ningún lado a no contagiarse, ni de COVID ni de gripe. Y entonces veo un invierno con mucho aislamiento, mucho cierre a la casa, muy poca actividad. De a poco se abrirá cuando se vea que mejora, se volverá a cerrar cuando se vea que otra vez empeora, y estaremos, yo creo así, mi pronóstico, que estaremos así hasta febrero, por ahí, no mucho antes. Pero bueno, espero estar equivocado y que haya una mejoría milagrosa antes y que nos permita, pero bueno, nosotros estamos preparados para eso desde Adasa, pero desde Israel tenemos un invierno que hay que pasarlo para llegar a mi pronóstico para la primavera. Empezamos ayer el otoño, y mi pronóstico es que en la primavera va a empezar a salir el sol, por usar la metáfora. Vamos a empezar a ver la luz y la salida y las primeras vacunas que se van a empezar a distribuir a los grupos de riesgo y al personal médico, lo que nos va a permitir al resto, a los que no son grupos de riesgo, bueno, también a ya estar más tranquilos, a poder empezar a reabrir la actividad de a poco o más rápido. Y bueno, en ese sentido los hospitales también van a poder pasar a una situación, cuando ya los grupos de riesgo estén vacunados, a una situación donde los casos graves sean muy pocos. Y bueno, ya para marzo, abril, para el próximo Pesaj, estaremos ya en una situación mucho mejor. Mejor.
Dime tú que te codeas con médicos del Hospital Adasa, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Hay reinfecciones? ¿Son reinfecciones? ¿Son recaídas? ¿Son nuevas infecciones? ¿Es otra cepa del COVID? No, realmente lo que comentan es que el COVID mutó un poco, pero no es una mutación significativa. Sigue siendo el mismo virus, con la misma agresividad que tiene. Los médicos lo que dicen, bueno, ya saben manejarlo mejor y saben que funciona y saben cómo ver cada caso, con lo cual también necesitan menos pacientes en atención respiratoria artificial, y eso es importante porque permite a los hospitales manejar la situación de mejor forma. Y en ese sentido no hay un nuevo virus que esté. Con lo cual, en ese sentido también eso es buenas noticias. Sigue siendo agresivo, pero sigue siendo el mismo, no ha cambiado de forma significativa. Eso sería un desafío para la ciencia en general. Así que Claro. en ese sentido es bueno. ¿Hay reinfecciones? No ha habido, sigue siendo el mismo tipo de cuadro diagnóstico, no hay una evolución diferente. Y dime, entonces la gente que ya le dio, según los médicos que conoces, ¿queda inmune? No, eso todavía no se puede determinar, es muy poco tiempo. O sea, la gente que se ha curado en el mejor de los casos hace 3, 4 meses, y es muy poco tiempo para saber si es inmune a largo plazo. Se supone que tienen una inmunidad de corto plazo. De hecho, nosotros tenemos un programa de voluntarios que son curados de COVID, que entran a ayudar a las unidades de COVID con protección y todo, pero como se supone que por lo menos por un corto plazo están inmunizados, vienen a ayudar en las tareas básicas, lo que le da un respiro muy grande al personal asistencial del hospital. Pero no hay una conclusión de que uno pueda decir la inmunidad es a largo plazo. Y había un programa incluso de plasma convaleciente, que se había aplicado a los enfermos. Sí, ¿Siguen con eso? sí, nosotros seguimos y hemos tenido ya 10 casos con el plasma convaleciente que se hace en Adasa, 10 casos en los cuales ha funcionado bien y se curaron por el plasma que les trasplantamos, con lo cual es una de las terapias que se están probando, que es bastante esperanzadora también, de poder darle solución particularmente a casos graves que sin esta solución podrían no pasar la enfermedad. Ok, y en casos de que gente quisiera ir para allá a probar, eh, digamos, suerte con este plasma convaleciente, ¿hay alguna posibilidad Israel no recibe enfermos de COVID de otros países de del otro mundo. país? Ah, ok. No, es un tema de no importar, es una política general en el mundo, pero en Israel es muy claro. Para poder viajar a Israel, alguien que entra tiene que demostrar que no tiene COVID, Claro. con lo cual no podría, en este momento no podría ser. Pero bueno, sé que en México hay algunos grupos que están haciendo con plasma. Bueno, no solamente hacerlo, sino también es la técnica y cómo se hace. Eh, pero, Ustedes pero bueno, están no, en Israel no compartiendo podría. esta técnica. Sí, exactamente. Ahora, terminemos con la vacuna. ¿Cómo ves eso? ¿Cuándo tendremos la vacuna desde Israel? Bueno, la vacuna en Israel, justamente nosotros, Adasa, junto con Shiva, el hospital Shiva Tel HaShomer de Tel Aviv, somos los dos hospitales donde se están haciendo las pruebas de voluntarios con la vacuna del Instituto Biológico, que es del gobierno, que está haciendo el desarrollo de la vacuna. La vacuna de Israel estará más o menos al mismo tiempo que el resto de las vacunas. O sea, empezamos un poco más tarde el proceso en Israel, con lo cual puede ser que demore un poco más, porque los tiempos no se pueden acortar, ¿no? Los que anuncian que en octubre, noviembre, en diciembre
va a haber una vacuna lista para el público, no hay forma de acortar esos procesos y que la vacuna sea segura. Sí, que también la vacuna rusa, que ya está. Yo no quiero entrar a comentar en otras vacunas porque, bueno, lo que sí puedo decir, los procesos de demostración de la utilidad y del éxito, de la eficacia y de la seguridad de una vacuna, que significa que no produzca efectos secundarios graves, lleva un tiempo y lleva un proceso científico que no se puede acortar, que se ha cortado mucho con el tema de evitar la parte burocrática, pero la parte real de testeo y de poder demostrar cómo la seguridad lleva un tiempo, y ese tiempo nos lleva a marzo, abril, más marzo diría del 2021, que es cuando ya estaría demostrada la eficacia y la seguridad. Entonces sí se podría empezar a producir y a distribuir. En realidad la producción, como sabemos, hay en muchos lugares se empieza a producir antes a riesgo de que se tenga que tirar a la basura si no sirva. Claro. Y bueno, en ese sentido, el tiempo de la vacuna en general y de tanto la vacuna de Israel como la de Oxford, que es, o la de Estados Unidos, la de Moderna o la de AstraZeneca, todas las que están haciendo, nos lleva aproximadamente a marzo-abril del 2021, donde ahí se empezaría con la primera distribución de vacunas a los grupos de riesgo y al personal esencial, que es el personal médico, personal de seguridad. Entonces estarían los vacunados primeros. El resto nos iremos vacunando en los que se pueda. Pero bueno, una vez que la vacuna está, ya la situación de control de la epidemia empieza, de control real de la epidemia empieza. No importa cuándo uno pueda vacunarse, ya empieza directamente a tener un efecto de recesión de la epidemia. Pues a aguantar y a cuidarnos de aquí. Como dijo un político, yo crecí en la Argentina y vimos un político que no recordamos con mucho cariño en la Argentina, pero era un ministro de Economía que dijo, hay que pasar el invierno en ese momento. Y creo que en este momento el mensaje, y con mi pronóstico, es hay que pasar el invierno y después estaremos bien. Pero hay que tener todavía la resiliencia de pasar este invierno que va a ser difícil, pero bueno, ya pasamos, si llegamos hasta donde estamos, si hemos podido llegar, todavía tenemos que poder pasar unos meses más y ya después poder estar de vuelta en la vida con sol y hermosa que todos nos corresponde. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, un saludo, Mike.